tema que estamos estudiando en Efesios. Y el día de hoy le he puesto por nombre: si somos salvos por su gracia, no le robemos su gloria, ¿verdad? Eso es de lo que trata más o menos la primera mitad del capítulo 2. Porque no hacemos obras para salvarnos, ¿verdad que no? Sino porque somos salvos, las hacemos. Es diferente. En el capítulo 1 de Efesios hablamos de las maravillas que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? En estos pasados cultos hablamos de que en Cristo es una palabra que encierra, una frase que encierra algo muy especial. En Cristo Dios nos bendijo, nos escogió, nos adoptó como hijos, nos redimió, nos perdonó, nos dio herencia, nos dio valor. No valíamos mucho, sin Cristo no valemos nada. Y nos dio herencia y nos hizo herencia también, nos selló con su Espíritu Santo, nos dio sabiduría, revelación, esperanza, nos reveló la grandeza de su gran poder, nos hizo parte de Él en Cristo como su iglesia y nos da la oportunidad de ser novia, de comprometernos si queremos, y si somos fieles, nos promete Cristo compartir su reino con esa parte de la iglesia que es fiel. No es para todos, es para discípulos. Entonces por eso es que nosotros, cuando menos MSI Austin, que sea una iglesia que todo el 100% estemos ahí como novios, que nadie se pierda. Esa es la oración y esa es la preocupación por la que estamos viviendo aquí. No tenemos otro motivo, que seamos fieles en Cristo, porque Dios es tan bueno que tenemos prácticamente todo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la frase en Cristo ocupa un tema protagónico en toda esta carta de Efesios. Y empezamos hoy con una reflexión que tiene que ver con la salvación. Si la salvación es por gracia, pues no le robemos su gloria. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas a orar para que el Señor nos hable? Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad de cantarte, de alabarte. Tu amor es inagotable, Señor. Tu gracia y tu bondad nos persiguen. Y por eso nosotros queremos ahora perseguir tu voluntad, tu palabra, quitar la nuestra y hacer la tuya. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en esta reflexión para que tu Espíritu Santo hable a través de mí y no sea yo, Señor, no sea mi carne, no sea nada que yo sea interviniendo, sino que tú nos hables y tu Espíritu Santo también nos ayude a entender y a escuchar este mensaje del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Pueden tomar asiento los que se pararon. La bendición de Dios es el punto número 1. La bendición de Dios que nos cambió la vida se llama salvación. Tenemos muchas bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios nos traen alegría, nos traen riqueza. Hay veces que tenemos cosas que nos traen tristeza. Aunque alguien se gane la lotería, se pierde la paz, se pierde la familia, se pierde él gastando a lo loco. Bueno, las bendiciones que Dios da no son así. Dios no te daría algo que te haga daño. Entonces Efesios en el capítulo 2 empieza diciendo: Él, el Señor, nos dio la vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos muertos, que vivíamos como zombies. Se me ocurre esa palabra, ¿verdad? Porque los zombies no vienen en la Biblia. Pero dicen que están muertos y que viven y que andan caminando. Y así nos movíamos física y biológicamente para todos lados. Teníamos una necesidad de Dios. Estábamos por dentro podridos, literal. Y dice que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nosotros no sabíamos que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio la vida y estábamos muertos desde que nacimos. Porque la muerte no es la inexistencia, como algunos creen, sino es estar separados. Ya lo he dicho muchas veces. Y desde que nacimos lejos de Dios, separados de Dios, hasta que aceptamos a Jesús. No podíamos accesar al trono de la gracia de Dios. No podíamos tener una comunión con Dios. Y Dios nos había diseñado para tener una comunión con Dios, pero no podíamos por nuestro pecado. Podíamos movernos, podíamos hacer planes, podíamos hacer proyectos, podíamos construir una vida
que puede ser majestuosa a los ojos del mundo, pero iba a durar muy poco. Sin Cristo nada podemos hacer. Como dice el Salmo de Napoleón, nada te llevarás cuando te vayas, ¿verdad? No sirve. Todo lo que hagas sin Cristo se queda aquí. Pero hoy estamos en Cristo y vive con nosotros. Por eso dice, Él nos dio vida. Eso consiste en un cambio que sucedió en nuestro interior, que tiene que ver con mi espíritu. El espíritu está muy adentro de nosotros y ahí fue a morar el Espíritu de Dios. Quiere decir que nosotros ya estamos con Dios, pero no podía antes suceder eso porque estábamos en delitos y pecados, estábamos no santos. Dios ninguno, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ahora que ya está con su santidad y su gloria completa, ni Dios Espíritu Santo puede habitar con el pecado. Entonces el Señor vino a vivir en nuestro espíritu. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra alma. Nuestra alma no vive ahí el Señor a menos de que tú le des ese espacio que se llama santificación y que empieces a cambiar. Entonces, ¿por qué no podíamos tener a Dios antes? Pues porque nadie puede estar con Dios. Ese es el engaño de la religión, que si haces esto, si haces obras, vas a estar con Dios. Es mentira. La moral no sirve para estar con Dios. El intelecto no puede alcanzar a Dios por más que quieras o sientas amarle con toda tu alma. No puedes estar con Dios. No se puede volver a Él. Es precisamente ese el engaño que tiene ahorita engañados a muchos religiosos. Solo el espíritu humano, y por ahí solamente por el espíritu humano puede contactar a Dios y empezar a hacer obras en el hombre, en el humano, y ese nos sirve para comunicarnos y enlazarnos con Dios. Pero había un pecado que nos separaba de Dios. Estábamos muertos, estaba muerto el espíritu, estaba sin función, sin vida, y Jesús en la cruz limpió nuestro pecado, regeneró la vida. En la cruz, cuando nosotros aceptamos esa muerte de Jesús y la aceptamos como en nuestro lugar, como que Jesús murió en nuestro lugar por nosotros, y le pedimos, limpia mi pecado. Entonces el Señor empieza a limpiar nuestro pecado, nos limpia, y el Espíritu Santo viene a nosotros, y eso es un regalo de Él, es un regalo de Dios. Yo no hago nada para ganarlo y no puedo ganarlo aunque quisiera. Hasta me da la misma fe que tengo. Él me permite tener esa fe para creer con el corazón y confesarlo con nuestra boca. Entonces, por la fe y nada más por la fe. Yo no hice nada, por eso soy salvo, y así nos dio la vida. Y dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice el versículo 2:2, en los cuales en estos pecados anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso Dios quiere que no seas desobediente a su palabra, desobediente a su diseño. El príncipe de la potestad del aire es la potestad del reino de las tinieblas. Por eso no nos debemos alejar de las cosas de Dios, de la luz. Por eso no debemos entrar a jugar con lo satánico. Está muy de moda, especialmente en octubre, que estemos jugando con lo satánico. Hay iglesias que hacen eso. No podemos entender cómo juegan con la salvación. O sea, aquí está hablando de la salvación y dice que nos sacó esa salvación del príncipe de la potestad del aire y de la desobediencia en la que vivíamos. Y tenemos guerra contra ese reino. ¿Sabes por qué? Porque no hay intermedio, no hay lugar neutral. Tú no puedes decir, no, pues yo no quiero broncas. No, tenemos que estar en un bando, aunque no queramos. Si no quieres estar con Dios, pues ya sabes dónde estás. Y dice que ahí estábamos, no lo sabíamos muchos, y muchos no queríamos estar ahí. Y cuando lo entendimos, Dios nos dio la salida en Cristo Jesús. Salimos de ahí, estábamos muertos, y no es un juego. No puedes volver ahí voluntariamente. No lo hagas en las fiestas esas de Halloween o del Día de los Muertos. Eso es volver a eso. No lleves a tu hijo a eso. Éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estábamos destinados a la ira de Dios. Y nadie aquí conoce la ira de Dios. Es terrible.
bajo el poder de la muerte, de la desobediencia, de la rebeldía. Y así muertos, así socializábamos y nos creíamos muy vivos. Pero éramos hijos de ira, es el punto número 2. Éramos hijos de ira, del pecado. Dice el versículo 3 de Efesios 2, hablando de los pecadores, ¿verdad? De los hijos de Satanás, donde estábamos en el reino de las tinieblas antes de conocer a Cristo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice Pablo. Y eso que Pablo era judío, de la religión judía. Pero los judíos, ni los gentiles, ni nadie puede alcanzar a Dios por sus esfuerzos. Dice, todos vivimos en eso, en un tiempo cuando los deseos de nuestra carne gobernaban. Dice, haciendo la voluntad de la carne. ¿Cuántos dicen, aquí mis chicharrones truenan? You gotta be watching. Be careful when you say that. Recapacite cuando diga así. Porque aquí nada más el Señor es el que debe de gobernar. Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos nuestros. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo no está en tu alma? Está en tu espíritu. Tus pensamientos, tu voluntad, tus sentimientos, tus deseos, todo debe de estar bajo el Espíritu, no bajo tu pensamiento, tu ego. Dice, porque éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. La voluntad de mi carne me lleva para atrás, me hace retroceder. El desobedecer a Dios, el alejarme de la iglesia, como los hijos de desobediencia que viven en conducta carnal, en conducta animal y diabólica, dice en otro versículo. Dice que vuelven atrás. La desobediencia está aquí ligada. Efesios la liga con la ira de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Qué terrible, ¿no? La herencia natural que tenemos, aunque no parece, pero las apariencias engañan. Vivíamos bajo el poder de las tinieblas. Colosenses 1:12 dice que hoy debemos de andar con gozo. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿No? Entonces, ¿por qué vas a participar de otras cosas? Dice el cual, dice el versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En Efesios 6 vamos a ver lo que es eso, o sea, un poquito más detallado. Pero te digo, eso no es un juego, es una guerra terrible que estamos librando ahora, que tenemos que estar apercibidos y no ignorar las maquinaciones de Satanás, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras dice, tú has sido trasladado y fuiste hecho familia de Dios y trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros demos testimonio de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Está ligado el tema de la salvación con la obediencia y con estar lejos de la oscuridad. Cuando Jesús dijo, ¿por qué? Él dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo, dice Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y dice, lo que pasa es que la gente cuando vio la luz de Cristo ya no quiso la luz porque sus obras eran malas y se veían descubiertos en la luz. Y entonces la luz da testimonio de lo malo y si no quiere cambiar, pues mejor se quiere ir a la oscuridad, a la desobediencia. Lo que te libra de la herencia natural que tenemos es participar de la del Hijo. Participas de la natural, participas de la ira, participas de ahora del Hijo en Cristo. Entonces nosotros participamos de las bendiciones de Dios. La obediencia, la sujeción es una bendición, es estar bajo Dios, es estar como hijo. La Biblia en ningún lado dice que todos somos hijos de Dios, eso lo dice la abuela. Es que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? No es cierto. La Biblia lo que dice es que Jesús le dijo a los más altos, al top
de los religiosos, de los fariseos. ¿Quién iba a dudar que el gran sacerdote, el sumo sacerdote, no era hijo de Dios? Pues el Señor le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así le dijo a ellos. Entonces, ¿por qué? Pues porque no podían obedecer a Jesús. Y la verdad es que nadie nació hijo de Dios más que Cristo. Todos fuimos hijos del diablo una vez, pero algunos hemos sido salvos y hemos cambiado. Otros han sido salvos y siguen actuando como hijos de las tinieblas, porque actúan igual que antes. Pero Dios es nuestro creador, ¿no? Y eso es el creador de todos. Y todos estábamos diseñados, lo veíamos en el capítulo 1, para salir de eso. Todos podemos hacerlo, pero no todos queremos hacerlo. Ese estado de condenación que le llegó a los fariseos nos tiene que poner a pensar de que todo hombre sin Cristo merece la ira de Dios, está condenado a la ira. Y por eso nosotros compartimos la palabra de Dios, hacemos el Día del Amigo, oramos para hacer un equipo que tenga un propósito. El propósito es obedecer la palabra de Cristo cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No es para que seamos lo máximo, no es para que nosotros estemos contentos. No es cierto. Vamos a estar contentos un día, claro, pero ahorita es tiempo de trabajar. Es tiempo de sacrificarse como Cristo se sacrificó por nosotros. Y la buena noticia es que Jesús ya nos dio la victoria en todas esas cosas. Jesús nos salvó. Y ese es el punto número 3. Somos salvos gratis. Cuando tú le dices eso a un regiomontano, luego dice: pues yo quiero una. Dice que por eso los judíos tienen 10 mandamientos. Porque Dios andaba en Alemania y dijo: tengo 10 mandamientos para ustedes. Dice: no, a mí no me gusta lo de Dios, y nosotros nos gusta matar gente y somos bien malos y comemos salchicha y todo eso. Y entonces se fueron de Alemania y pasó por Francia y le dijo: tengo 10 mandamientos. Y dice que los franceses le dijeron: no, a nosotros nos gusta el deschongue y nosotros somos bien sexys todos y le damos vuelo y no queremos eso. Y llegaron con los judíos una vez, con los israelitas. Y llega Dios y le dice: tengo 10 mandamientos. Dice: ¿cómo? Dice: sí, son 2 tablas con 5 mandamientos cada uno. Dice: bueno, ¿cuánto vale? No, es gratis. Bueno, dame 2. Entonces es un mal chiste, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero ver es que si somos inteligentes, lo gratis nos llama la atención. Y cuando es bueno, wow. O sea, la salvación es gratis. ¿Por qué no gozar de ella? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, dice que es por amor. Dios nos trasladó y cambió todo nuestro futuro, fíjate. Así que cambia tu futuro, Dios, si tú cambias tu presente hoy. O sea, tu futuro ya está cambiado. La salvación no tienes que hacer nada. Tú estás salvo. Pero tú puedes cambiar el futuro para hacerlo aún mejor con cosas que no son gratis, que son obras. Pero entonces no me dices que no es por obras. Le digo: no es por obras, pero tenemos que hacer obras. Ahorita se los voy a explicar. La cosa es que el pasado de pecados que teníamos y herencias malas está arreglado ya. En el presente nosotros tenemos que cambiar. El futuro ya está arreglado en Cristo, pero podemos hacerlo con galardón. Porque el problema es que si no nos mortificamos en el presente por hacer algo para Dios, nos vamos a volver atrás. Por eso hoy tenemos vida con el Espíritu Santo, pero no se trata de dejar el Espíritu Santo allá adentro, se trata de sacarlo a tu alma. ¿Qué es tu alma? ¿Cómo piensas? ¿Cómo decides? ¿Tus decisiones? ¿Cómo amas o cómo odias? Odio yo que me entre en disciplina. Claro, todo mundo odia la disciplina al momento que se ejerce. Todo, dice Santiago, todos, nadie quiere disciplina, pero el fruto que da después es el bueno. El problema es que no queremos sufrir hoy para después gozar. Queremos gozar hoy, ¿y qué va a pasar después? Que vas a sufrir.
Entonces tenemos que escuchar al Espíritu Santo que está en nosotros, obedecer la palabra de Dios, los principios bíblicos. Por eso es que siempre estamos insistiendo, métete a la doctrina. Si no entendemos la doctrina, no vamos a entender cómo actuar. Y ese futuro glorioso de riquezas inescrutables, espirituales, de las que habla Efesios, no las vamos a alcanzar nosotros. La salvación no es eso. La salvación es salvado. Voy a estar con Dios, pero voy a estar, ¿dónde voy a estar? ¿A kilómetros y kilómetros de donde está sentado Jesús? ¿O voy a ser de los invitados a la mesa? O mejor aún, voy a ser de la novia. Hay niveles. That's true. Para gozar ese futuro glorioso con riquezas espirituales, hoy debemos darle gloria en todo lo que hacemos. Por eso dice Efesios 2:4, sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Eso nos debe dar ya como introducción. La iniciativa de esa salvación fue de Dios. Él nos amó. Él es rico en misericordia. Y Él nos quiso dar esa misericordia que no merecíamos. Y ese amor que no merecíamos. Por eso envió a Jesús. No porque éramos agradables. No porque nos veíamos muy bonito y valíamos mucho. No, estábamos muertos. ¿Cuántos le darían un beso a un zombie? ¿No? Un besito. Y luego se viene así todos pedazos de carne, ¿no? Estornuda y te avientas esos. Pues así, muertos en delitos y pecados, nos amó. Éramos hijos de ira, hijos destinados a lo peor. Pero así nos amó, dice Dios. Y dice el 5, versículo 5 del capítulo 2, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó, hermosos, pero en pañales. Hermosos, pero chillones. Hermosos, pero con necesidad de madurar. Nacimos en Cristo, hermosos, por gracia sois salvos, dice ahí, aclara. Porque no te tienes que ganar esto no lo puedes conseguir. Así que tampoco debemos de enorgullecernos. No somos nada, no valemos nada. Nosotros tenemos que ubicarnos en y ser humildes para poder agradecer a Dios, para llegar a lo que dice el siguiente versículo, versículo 6. Dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó tanto con Cristo que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Imagínate, de lo peor, de la muerte, del hedor, de la ira, del destino horrible que teníamos, el Señor nos levantó y nos puso sentados en lo máximo con Cristo. Pero eso se puede perder, porque no todos son novia y no todos van a ir a la boda con Cristo, solamente los fieles. Entonces, ¿cómo puedo perderme esto si soy orgulloso? Si soy desobediente, si empiezo a vivir a mi manera, si empiezo a vivir según lo que veo y no vivo la realidad espiritual de esos lugares celestiales donde ya estoy sentado por la fe. Solamente por fe se puede ver eso. Lugares celestiales con derecho al reino de Dios. Tengo que ser humilde para estar ahí. El humilde se acerca más y más a Cristo. Y nadie se lo puede ganar por sus obras. Por eso tenemos que ser humildes, tenemos que aceptar simplemente y recibir ese amor. Y así como me amó a mí, aceptar a mi hermano porque también él lo amó. Y por más que parezca mejor yo que él, no es mucha la diferencia. Igual estábamos zombies, igual estábamos muertos. Así que ama a tu hermano. Mientras más reconoces, fíjate bien, esto es una clave, como para un post. Mientras más reconoces que no eres digno, más digno eres. Pero si te crees digno, entonces no eres digno. ¿Se entiende? Porque la humildad es la que me hace elevarme
Ese es el secreto de la gracia y de la vida de éxito del cristiano. No te enfermes. El punto número 4 y último, se llama la enfermedad de muchos cristianos. Es muy triste cómo alguien pudiendo tener una vida preciosa está enfermo. Nadie le gusta estar enfermo, ¿verdad? Hay gente que se reporta enfermo, pero para irse al baile y todo eso no están enfermos. Pero por gusto enfermarse, yo nomás creo que un loquillo, ¿verdad?, pueda estar así. La vida de un enfermo es lamentable, pero es peor el enfermo espiritual. Porque pudiendo tener la vida abundante que Cristo ofrece, en Cristo, acuérdate, esa es la clave, como parte del cuerpo. Cuando nosotros estamos en Cristo, ¿dónde estamos? ¿En la cabeza? No, estamos en el cuerpo. Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Ustedes sí fueron a doctrina. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quieres estar en Cristo? ¿Dónde vas a estar? Integrado en la iglesia. Entonces, el problema, el que no tiene esa vida abundante que Cristo le quiere dar, es porque no está integrado en la iglesia. Es porque por alguna razón no se integra. El odio, la disensión, el pecado. Hay muchas razones, ¿verdad? Pero hay una terrible. Muchos están enfermos por vivir en ellos, no en Cristo, fíjate bien, viven en ellos. Por eso es que el Señor te dice, muérete a ti mismo y vive para Cristo, que Cristo vive en ti. Pero vivimos en nosotros y ahí es donde la regamos. Cuando viven en ellos siendo cristianos, porque no parecen cristianos, tienen a Cristo muy adentro y no lo demuestran. La manera de estar en Él, pues no es en su cabeza, es estar en la iglesia. Y como no pueden estar en la iglesia, a veces es por orgullo, por la gloria. De eso es lo que trata Efesios. Esta enfermedad es la adicción al reconocimiento. Como decía el príncipe de los predicadores, que se llama Charles Spurgeon, ¿verdad? Decía, la búsqueda, ahí hay una imagen, ¿verdad? ¿Cómo dice? La búsqueda del reconocimiento, adicción al yo, a que me reconozcan, a que me hagan caso, a que hacer las cosas como yo digo, buscar hacer mi deseo, mi voluntad, sin importarme lo que Dios quiere. Yo creo que yo le puedo dar a Dios algo mejor de lo que Él quiere. ¿Tú crees? No, tengo que hacer las cosas de acuerdo a Dios y no puedo pensar que yo soy mejor que Dios mismo, porque no lo dicen, pero lo actúan cuando tú quieres hacer tu voluntad y sabes que no es la voluntad de Dios. Entonces empezamos a pensar o a actuar cuando menos que como pensando, como diciendo, Dios necesita de mí. Yo le voy a decir a Dios qué hacer. Pero la verdad es que ni Dios necesita de mí. O sea, imagínate donde yo me ponga loco y me vaya. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cerrar la iglesia? M.C. Austin se acabó. No, lo único que puede pasar es que venga un pastor más joven, lo cual es muy fácil ya, y que pueda predicar mejor que yo y que pueda tener revelación mejor que yo. Hay muchos, aquí mismo hay ancianos que predican hermoso, ¿no? Hay personas, amén. Y bueno, ¿por qué? Porque Dios no necesita nuestras obras, no necesita nuestra vida, no necesita mis ideas, no necesita lo mejor que puedas tener tú. Dios te lo dio a ti y también se lo puede dar a alguien más. ¿Sabes qué quiere Dios? Enamórate de Dios, enamórate, canta eso. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Por qué? Yo no soy digno. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo también lo persigo. No me quedo yo parado. Así dice, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién hace eso? Un corazón humilde, un corazón obediente a su palabra, un corazón integrado a la iglesia, un corazón que deja de participar con su ego en su servicio a Dios. Si tú sirves a Dios con tu ego, si crees que te mereces algo por lo que haces para Dios, estás enfermo.
Como dijo Spurgeon, necesitamos nosotros hacer en tu trabajo, allá en lo secular donde nadie te ve, allá trabajar para Dios, allá predicar la palabra de Dios. Aquí a quién le vas a predicar, todo el mundo conoce de Cristo. Pero allá donde estemos, todo lo que hagamos, lo que no es para Dios porque es secular, así dicen, para nosotros ya no hay cosas seculares. Todo tiene que ver con Dios. Está relacionado con Dios en tu vida. Así debemos de ser. No podemos separarnos ya. La vida es estar junto con Dios. El orgullo, la soberbia es vanidad. Y eso ciega a las personas haciéndolas creer que son víctimas. Cuando Dios lo que quería era bendecirte. Dios te manda el pastor y te dice, vamos a hacer esto. Ay, el pastor nomás me habla a mí, ¿por qué no le dice a otro? Te quería bendecir a ti. Te está dando la oportunidad. Pero hay gente en otras iglesias que piensan que es la víctima, que el pastor se ensañó con él. Esto es muy viejo, ¿sabes? Esto de creerme yo y por qué yo y por qué si yo soy mejor que eso. ¿Por qué me toca lavar el baño? Olvídate. Es la bendición más grande, eso de predicar y cantar aquí donde todos te ven. Es lo más fácil que hay. Allá donde nadie te ve, que sirvas a Dios, que seas cristiano, que no te creas que tú mereces tener una vida. Pues necesitamos nosotros vivir en Cristo siempre. Si realmente eres así, eres sincero con Dios, porque aquí puedes aparentar, pero si somos sinceros con Dios y vivimos en Cristo donde quiera que vayamos, yo le voy a dar a Cristo la gloria. Con mis hijos, con mi esposa, con los vecinos, con los compañeros del trabajo. ¿A mí qué me importa que no les guste? Yo soy cristiano y yo amo a Dios. Pero cuando nosotros nos sentimos un poquito seguros, ya no somos pecadores, ya no estamos viviendo muertos en delitos y pecados, ya vamos de cristianos, el Señor nos empieza a bendecir, el Señor te empieza a dar, y entonces dices, wow, o sea, se te empieza a subir, ¿no? Y te pasa lo más viejo que existe. ¿Sabes? Esto es tan viejo que el diablo cayó antes de cualquier humano. Ya el diablo cayó por eso. Era un ángel precioso. Le había dado chamba al Señor. Se había puesto a servir a Dios. Pero de lo más alto, el más precioso, dice, acabado eras de toda tu hermosura. Eras perfecto, el sello de la perfección, dice Ezequiel y Isaías 14 y 28, Ezequiel 28. Era lo máximo, le dice al ángel aquel, se llamaba Lucero, porque daba luz. Imagínate ese ángel el resplandor de aquel ser hermoso. De lo más alto cayó a lo más humillante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Bueno, a lo mejor esa acentuación no está en la original, pero cayó bien mala onda. Porque la clave está por ejemplo, Lucas 14:11, tiene la clave ahí. Es increíble. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla. Ahora, no te estoy pidiendo que te pongas de tapete para que te pisen los demás. Humíllate delante de Dios. Y delante de Dios estás en todos lados, en el trabajo y en todos lados. Así es de que ahí, sé humilde ante Dios y Dios te va a levantar. Porque cualquiera que se humilla será enaltecido. Es tan importante entender esto porque está ligado a nuestro propósito. ¿Sabes para qué eres hecho tú? ¿Para qué existes? Para la gloria del nombre de Jesús. Dice Efesios 1:6 y 12, lo leímos. Que somos hechos para el propósito de darle gloria y honra al Señor. Glorificar su nombre. Y dice que Dios hizo obras para que nosotros las hiciéramos. Primero dice, no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe, ¿no? Va ligado a que no te vayas a enorgullecer. Pero después dice que hizo obras para que nosotros las hagamos. Entonces,
Hay obras que son de Dios y no son para que yo me crea, no son para que yo tenga algún fin personal para verme bien y conseguir novia o para envanecerme. Eso le pasó al diablo. Por eso dice que nos dio abundancia de riquezas en Cristo. Fíjate bien, Efesios sigue diciendo el 2 y el 7 para no irnos del tema y estar bien aterrizados. Aquí dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿no? Quiere decir en esta tierra y en lo que sigue después en la eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Otra vez, en Cristo Jesús. Para llegar a eso se necesita mucha humildad. Se necesita que no nos robemos su gloria, que demos la gloria solo a Dios. Por eso dice el 8 y nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras para que no se te suba, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que no hagas obras que te lleven a darte gloria a ti. En esas obras lo que pasa es que te alejas más de Dios, porque si te empiezas a envanecer te alejas. No puedes hacer nada para ser salvo, tienes que vivir humilde pensando gracias, dándole gracias a Dios. Hay tantas buenas obras que podemos y debemos de hacer, pero no son obras que a nosotros se nos ocurren. No es como yo quiera. La clave es la actitud del corazón, no la obra en sí. Te voy a decir por qué. Porque si la obra yo la hago para envanecerme o para pensar que así yo voy a merecer ser santo y salvo, entonces está mal. No es por obras para que nadie se gloríe. Y después habla de las obras que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dice después de que no es por obras para que nadie se gloríe? Que sí, Dios hizo obras. Porque todo está ligado a la gloria y a la salvación, a la humillación y a la obediencia. Es triste ver cómo se pierden tantos talentos, capacidades, cosas preciosas que hay enterrados en el lodo del orgullo. Para que las obras no sean ficticias, para que las obras no sean vanas, tenemos que ser humildes, tenemos que darle gloria, servir con humildad, con la única intención de agradar a Dios. Siempre que hagas algo en la iglesia, pregúntate, ¿es para agradar a Dios o es para que me vean? Y eso es una clave muy importante. No para ser mejor que los demás, para ser yo mejor que el yo de ayer. Yo tengo que cambiar, yo tengo que ser mejor, yo tengo que reconocer que no soy perfecto, aunque me vea perfecto, porque me veo en el espejo y digo, wow. Tengo que ser humilde, sencillo, porque si soy así, entonces Cristo va a poder hacer lo demás. Fíjate bien, otra para que la notes. En el mundo es normal brillar, tener beneficio yo, pero en Cristo todo es para su gloria. Por eso es que hay que cambiar. No podemos seguir siendo iguales. Si tenemos la salvación, vivamos las obras de Dios, no las obras nuestras. No busques aplausos, no busques reconocimiento de los hombres, porque esa será tu recompensa y no tendrás nada eterno. Pero si das a Dios y a la iglesia, porque es en Cristo, es en la iglesia, si das con generosidad, como que estás dando para Dios, eso te acerca a Dios. ¿Y sabes qué va a producir eso? Que tú das eso y te viene más, y será abundantemente recompensada esa obra en este siglo y en los venideros. Porque anota esto, el discípulo verdadero es feliz cuando ama y comparte con generosidad su vida. Eso hizo Jesús. Si sus talentos, sus bienes y su tiempo se los da Jesús y al cuerpo de Jesús sin esperar recompensa alguna, ese hecho de compartir le va a traer felicidad, le va a traer bendición y le va a traer más responsabilidad para dar. O sea, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Son puros principios bíblicos. La bendición de Dios nunca
trae tristeza con ella, nunca trae amargura. Si tú crees que estás haciendo algo y estás amargándote, estás compitiendo, estás preocupado, eso no es servir a Dios. El evangelio es gozo y paz. La humildad me da identidad, me dice quién realmente soy. Me ubica para poder entonces, ya ubicado delante de Dios, servirle, y Dios te va a respaldar. Es la unción de Dios. No el talento que tengas, no el dinero que tengas, no el tiempo que inviertas. No, el talento puede cambiarla, te lo dio Dios, el tiempo te lo da Dios, todo es de Dios. Pero cuando tú pones tu corazón en eso, humilde, Dios viene y respalda lo que estás haciendo. Es diferente la voz de Dios que la voz del mundo. El diablo, la carne y el mundo son extremistas. Todas las voces de ellos son extremistas. Tienen características extremas. Por ejemplo, te entristece y te dice: no sirves para nada, no vales, nunca lo vas a lograr. Y ahí estás todo tirado y deprimido. Así es. Y de ahí te levantan y te dicen: tú vales mucho, no necesitas a nadie, no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, tú eres mejor que todos. Y te separa de la iglesia, te separa de Cristo, te separa de Dios. El orgullo te separa de Dios. ¿Te fijas cómo son extremos? Necesitamos entender la verdad y el propósito de todo, de tu tiempo, de tu potencial, de tu vida, de todo lo que puedes hacer. Y está en Efesios 2:10. Con este versículo dice, termina la reflexión de hoy, donde dice: porque somos hechura de Dios. Por eso cuando el Señor nos salvó, nos hizo diferentes. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estabas en el mundo, hacías obras del mundo. Estás en Cristo, ahora haces estas buenas obras. Dice que la salvación no es por obras, pero el que es salvo tiene obras preparadas por Cristo para servir. El Señor te tiene un trabajo interesante. El Rey te llamó a servir en su corte. Y si eres fiel, te va a dar cada vez más responsabilidad hasta que estés en su trono. Fíjate cómo el Señor te da una perspectiva de crecimiento que ninguna empresa te da aquí. Te dará más riqueza, pero no va a ser para gloriarte, sino para glorificarle. En conclusión, toda la riqueza de Dios, toda la riqueza de la salvación, todo lo que tenemos en Cristo, toda mi vida, todo es un regalo de Dios. Dios, al hacerme nuevo, me hizo hechura suya para andar en otras obras, no en las obras de salvación. No necesito eso, no necesito demostrar nada. Necesito agradar a Dios, ser diferente. El mundo, que siempre es egoísta, busca la gloria. Y si no tengo gloria y estoy mundanamente hablando, me voy a enojar, me voy a enfadar, voy a vivir amargado e infeliz. Pero si empiezo a entender esto, que yo soy de Dios, que yo estoy en Cristo, que yo estoy en la iglesia. Por eso el mundo te rechaza. Cuando saben que eres cristiano, muchos te rechazan. ¿Por qué? Pues porque tienes los principios según ellos al revés. Y los que están al revés son ellos, están viviendo en el mundo al revés. Porque el cambio depende de a quién glorificas. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tienes que cambiar. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Para qué? Para buenas obras en Cristo. No soy salvo por hacer obras, pero hago obras porque soy salvo. ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? ¿Te acuerdas del mundo? ¿Te acuerdas de la desesperación? ¿Te acuerdas de la amargura? ¿Te acuerdas del pecado donde estabas? Y no soy el diablo, no te estoy diciendo que te acuerdes de tus pecados, sino el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice: acuérdate de dónde te sacó y que puso tus pies sobre peña, te salvó y te dio una nueva canción y cambió tus lágrimas por gozo. Si no te acuerdas,
Si no sabes de qué estoy hablando, es que todavía estás ahí. Sal de ahí. A lo mejor no has salido. Tito 2:14 dice de Cristo que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí, para ser para Él mismo. Tú eres para Él, por eso te salvó, por eso te ganó, para purificarte y para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras, que le interesen las buenas obras, que le interese servir a Dios sin importar quién lo vea, que le interese servir a Dios por amor a Él. Cuanto más nos alejamos de darnos gloria a nosotros de las buenas obras imaginarias, porque no son buenas obras, de creernos mejores, de tratar de brillar yo, cuando más me alejo de eso, más me acerco a Dios y podremos hacer las obras reales que Cristo preparó, que Dios preparó. Hay un plan de Dios y solamente lo vas a vivir cuando dejes de vivir el tuyo. Dios ya lo preparó de antemano para que anduviésemos en Él. No tienes que inventarlas. Somos siervos de Dios. Estamos en Cristo, amén. Estás en Cristo, eres siervo de Dios. ¿Por qué no te pones de pie y le dices: Señor, Señor, tú me has dado vida, y tú me has dado vida abundante, una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna para siempre, Señor, en los lugares celestiales. Padre, ayúdame a ser agradecido, ayúdame a vivir esas buenas obras, las que tú hiciste, Señor. Descúbreme tu precioso plan. Descúbreme esa hermosa vida que tienes para mí, que es abundante, que es destinada a ser más y más semejante a Cristo y menos semejante a mí, Señor. Tú me cambiaste de las tinieblas a la luz. Ayúdame a vivir en luz. Ayúdame a limpiarme. Ayúdame a vivir, Señor, como un instrumento en tus manos para hacer tu obra, Señor. Padre, ya no te quiero utilizar, sino que quiero ser útil a ti. Dile: Padre, ya no te quiero utilizar, ya no quiero vivir para mis fines. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir para servirte y ser útil a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra llegue a los corazones, Señor, al espíritu, Señor, y suba a la mente y cambie vidas. Padre, que en el nombre de Jesús nosotros sepamos, Señor, que hay un plan tuyo que no nos debemos perder. Que el diablo está interesado en confundirnos, pero que nosotros, Señor, dándote a ti la gloria, la honra, Señor, viviendo, Señor, para glorificarte a ti, quitándonos nosotros del centro, Señor, y dándote a ti el primer lugar, prefiriéndote a ti, Señor, sobre todas las cosas, amándote, Señor. Por sobre todas las cosas podremos amar tu obra, podremos amar tu iglesia, podemos servirte a ti juntos y podremos hacer tu voluntad. Padre, bendice, Señor, a cada persona de la iglesia. Bendice a los que no pudieron venir, Señor, a los que están en sus trabajos. Sana a los enfermos, arregla a los que están en problemas familiares, Señor. Padre, empieza a hacer obras preciosas en ellos para que entiendan que ellos también tienen obras que hacer para ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ganar ese galardón que tendrá, Señor, como premio supremo el estar contigo, Señor, para siempre en tu mesa. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación, y gracias porque no pudiendo, Señor, nosotros obtenerla, tuviste misericordia de nosotros y nos la diste, Señor, en charola de plata, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio. Ayúdanos, Padre, a responder a ese amor correctamente. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, aleluya.